¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Nuevamente aquí su servidor Pipe del Castillo en esta serie que dice Somos Familia, que ha sido una bendición a lo largo de todas estas semanas. Estoy seguro de eso. Y por eso me gustaría ir concluyendo en esta y la última sesión, la próxima, acerca de esta serie. Pero quiero que podamos recordar nuevamente, para que quede hasta en el tuétano de nuestros huesos, esta verdad. Ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. ¿Lo podemos decir juntos? Ser parte de un grupo Crece es ser parte de la familia de la fe de Trigo y Miel. Y bueno, esto es maravilloso porque la riqueza de tener una familia espiritual y sentirse en familia es algo incomparable. Es uno de los regalos más hermosos que Dios ha dejado para todos, porque todos tenemos una historia con nuestra familia, ¿verdad? Puede ser buena y algunos y muchos en este aspecto, ¿verdad? Más en México y los tiempos que estamos viviendo, a veces no una experiencia favorable o siempre algún detalle. Por eso Dios nos da la oportunidad de tener y encontrar en la familia de la fe, en una congregación, una segunda oportunidad para desarrollar este regalo en nuestras vidas y tener acceso a todas las bendiciones que Dios pone en medio de una familia. Porque la familia es algo que Dios diseñó, es algo que Dios creó, y entonces si es algo que Él creó, es la voluntad de Él para cada persona. Ser familia tiene un elemento significativo y más, diría yo, en la cultura mexicana: el hecho de comer juntos. Yo creo que algo que caracteriza a las familias mexicanas es que nos gusta y procuramos el comer juntos. Y aunque ya hablamos en una sesión anterior el hecho de compartir los alimentos juntos y cómo esto fortalece la parte de la comunión, hoy quiero centrarme no en este aspecto de la comunión, sino en un aspecto fundamental en el hecho de comer juntos, que tiene que ver con el alimento. Porque es una verdad, escucha, que como mexicanos principalmente, pero es una verdad que la comida une y convoca. ¿A cuántos no nos ha movido cuando nuestra mamá o alguien que amamos en la familia dice: voy a preparar tu platillo favorito? Y ya cuando sabes que es ese platillo que a ti te encanta, te mueve, o dicen: familia, hoy voy a hacer, no sé, el pozole tradicional, voy a hacer la carne especial para que se vengan, y ese aspecto del alimento convoca, nos mueve y nos reúne. Lo mismo es en lo espiritual. Vamos a esa porción famosa que ya hemos analizado durante varias sesiones, Hechos capítulo 2, versículos 42, donde habla de estas verdades: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo interesante de esto es que no vamos a enfatizar esa parte que yo creo que muchos pensarían que es el partimiento del pan, que uno lo relacionaría justamente con esto, pero vamos a enfocarlo con esta palabra doctrina. Dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y uno pudiera decir: bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el alimento? Mucho. Mira, la palabra doctrina tiene que ver con, realmente su significado es enseñanza. Tiene que ver con las enseñanzas de la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles, entonces, eran esas enseñanzas que ellos daban, ¿verdad?, que habían recibido directamente de Jesús al hecho de caminar con Él 3 años, y por la llenura del Espíritu Santo, donde dice en Juan capítulo 14 al 16 que el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras. Entonces, estas palabras eran las enseñanzas que ellos compartían, y eso es lo que se refiere como el fundamento de la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Para nosotros, el día de hoy, contextualizándolo y aplicándolo, eso serían las enseñanzas, serían lo equivalente a la Biblia, lo que tú y yo aprendemos y meditamos en ella. Entonces, para irlo aterrizando a este aspecto fundamental que consideramos que es el alimento, la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento que nutre todo nuestro ser. Lo voy a repetir. La palabra de Dios, la Biblia, es el alimento que nutre todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, incluso, escucha, nuestro cuerpo.
Podemos llegar a pensar que el hecho de leer la Biblia, de meditar en ella, de exponernos a ella, no afecta directamente nuestro cuerpo, pero está comprobado en varios estudios, ¿verdad? Que ahorita no vamos a profundizar en ellos, que cuánto bien le hace a nuestro cerebro, cuánto bien le hace a nuestro cuerpo, cuánto bien le hace a nuestro físico el hecho de profundizar y tener una práctica de alimentarnos de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4 versículos 3 y 4, en esa famosa porción donde sabemos que Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con diferentes tentaciones, dice en el versículo 3, y vino el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y está aterrizando de alguna manera práctica la tentación en algo físico, en algo tangible para nosotros como es el alimento. Él respondió y dijo, o sea, Jesús, escrito está, y escucha la expresión, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, podemos aterrizar ciertamente esta verdad en la cuestión espiritual de que la palabra nos sustenta, nos alimenta, pero lo interesante es que Jesús relaciona directamente la palabra de Dios con lo que puede sustentar, sí, el espíritu, pero también el cuerpo físico, lo físico, porque aquí la tentación tenía que ver porque Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Era algo natural que él tuviera hambre, no solo de Dios y de su presencia, claro, tenía hambre física en el cuerpo físico, pero entonces la tentación vino en este aspecto físico y Jesús relaciona directamente la palabra de Dios con algo que puede sustentar incluso el cuerpo físico, cuanto más el espíritu y el alma. Y es que lo que aprendemos y recibimos de la palabra de Dios, escucha, es el alimento que Dios envía a nuestra vida. ¿En dónde? Principalmente en nuestra familia y en nuestra casa, porque principalmente somos llamados a alimentarnos con nuestra familia en nuestra casa. Un padre le decía a su hijo en Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 22 la importancia de este principio. Dice, hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Fíjate, está diciendo que estas palabras van a afectar todo, van a afectar el corazón, van a afectar el alma, van a afectar el cuerpo. Y luego dice ese famoso versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y este es el principio, conectándolo con la parte del alimento. La palabra de Dios, cuando la guardamos, como está escrito en Proverbios 4, alimentando en todo nuestro ser, como ya lo hemos explicado, empieza principalmente por nuestro corazón y se refleja en todo nuestro ser, pero hace que nuestro corazón llegue a lo que dice el versículo 23 tan famoso, que esté guardado y seguro. Una de las mejores maneras de guardar nuestro corazón, de blindarlo ante las situaciones que lo puedan dañar, es a través de guardar la palabra, de profundizar en ella, de alimentarnos con la palabra para que nuestro corazón esté fuerte. ¿Sabías tú que nuestro corazón se alimenta de la palabra de Dios? Ahora, vamos a hablar algunas verdades acerca del alimento que lo podemos comparar con este aspecto de la palabra. Yo te invito a que lo podamos relacionar mientras yo las comparto. Número 1, el alimento es lo que nutre a la familia. El alimento es aquello que nutre a cada miembro de la familia. Y si estamos hablando de la palabra de Dios en la familia espiritual, entonces la palabra de Dios es lo que nutre a cada cristiano, a cada hijo de Dios, o lo que debe de nutrir a cada hijo de Dios. Por eso es algo indispensable, algo básico, algo tan importante. Otra verdad acerca de esto es que en cierto aspecto el alimento define a la familia. ¿Cómo es esto? El alimento le puede llegar a dar ciertas características y desarrollo a los miembros de cada familia. Ciertas familias, por ejemplo, podemos considerarlas que son siempre de pan, siempre en una familia cuando comen hay pan, ¿verdad? En otras quizás no pan, en otras quizás haya tortillas y son los de las tortillas, son los del pan. En mi caso de mi familia no era ni siquiera pan ni tortillas. Yo le diría, entonces, bueno, en mi casa siempre había queso, ¿verdad? Y
y nosotros éramos queseros, y esta es una característica que a nosotros nos definía, y a todos en la familia nos gusta el queso. Hemos degustado los quesos, nos gusta acompañar la comida con queso, nos gusta todo con queso, ¿verdad? Y eso es algo que caracteriza, que define a nuestra familia, así como el alimento, lo que consumimos puede darle ese aspecto, esa característica, esa peculiaridad, y puede ir definiendo cómo es nuestra familia. Siguiente verdad es que el tipo de familia, el tipo de alimento que recibimos de manera constante es lo que va al final definir qué tan saludable nuestra familia es. El tipo de alimento que recibe nuestra familia de una manera constante define, ¿verdad?, qué tan saludable cada miembro de la familia es. Todos sabemos que por comer mucho fuera de casa nos arriesgamos a tener ciertas enfermedades, como puede ser la salmonela, como puede ser alguna infección estomacal, etcétera, comer algo echado a perder, que la persona que los estaba preparando los alimentos no se lavó las manos, y bueno, hasta podemos hacer bromas, ¿verdad? Que bueno, a veces es la suciedad, la contaminación, la grasita, ¿verdad? De aquellos lugares que nos gusta, que aunque esté feo, tiene un sabor increíble, y sí, es verdad, hay algunos lugares que están increíbles, ¿no? Pero ciertamente no podemos quitar el hecho de que cuando comemos fuera de casa nos arriesgamos a perder o afectar nuestra salud. Lo mismo sucede en lo espiritual, porque tú y yo no tenemos la confianza, la certeza del proceso que han llevado la preparación de esos alimentos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Para poder constatar que eso va a ser algo bueno a nuestro cuerpo. Nosotros queremos confiar, y eso lo conectamos totalmente como cuando consumimos algo fuera de nuestra casa. Digo, no está mal que lo podamos consumir de vez en cuando, que tengamos ciertos filtros, que sepamos que el lugar es limpio, que el lugar es seguro, que tenga sus procesos de higiene como en lo físico, también en lo espiritual, que conozcamos la fuente, que conozcamos al maestro, que tengamos certeza de que es un buen alimento, que lo podamos comparar y preguntar a nuestras autoridades para saber que ese es un alimento sano, para que tengamos un buen desarrollo, un buen balance en nuestro desarrollo. Es más difícil mantener un buen balance de los alimentos cuando estamos fuera de ello, de fuera de nuestra casa. Por eso es tan importante el hecho de comer en casa, o procurar siempre que nuestra base de alimentación espiritual esté en nuestra casa. Por eso en lo espiritual también influye mucho que el alimento que comemos va a determinar la salud que tenemos. Es una buena frase. El alimento que comemos influye en la salud que tenemos. Se aplica tanto en lo físico, ¿verdad?, como también en lo espiritual. La siguiente verdad acerca de los alimentos es que los responsables del tipo de alimento que se imparte en una familia son los padres o las autoridades. Y esto es muy importante, porque quiero decirte que muchos pueden llegar a cocinar, ¿verdad?, pero por lo regular los responsables dentro de una familia de proveer el alimento, de incluso preparar los alimentos, por lo regular son los papás. Ellos deciden cuál es el menú, ellos deciden cómo está la dieta, ellos deciden si comprar, ellos deciden si preparar, ellos deciden que si van a abstenerse de cierto alimento, que si en esta casa se toma leche, que si no se toma leche, que esto, lo otro. Son los padres los que toman las decisiones para procurar el mejor alimento para los miembros de la familia, para toda la familia. Y lo mismo sucede en nuestra casa espiritual. Nosotros tenemos autoridades donde, créeme, yo al ser una de las autoridades, nosotros procuramos, nosotros nos esforzamos para que haya el mejor alimento en trigo y miel, que es nuestra casa espiritual, y dentro de los grupos crece. Yo me preparo, las personas que han compartido se preparan, nos esforzamos para que sea lo más sano, sea lo más balanceado, sea lo más correcto, no nos empache con algo que no podamos aterrizar. Entonces es tan importante entender esto, porque eso nos va a dar la confianza de que el alimento que consumimos en casa nos va a ayudar. Y la siguiente verdad con la que quiero empezar a concluir es que cada familia tiene su propio sazón en los alimentos. Cada familia tiene su propio sazón. Sabemos, ¿verdad?, que de repente tenemos, ¿verdad?, a conocidos, familiares, a familias conocidas que tienen un sazón riquísimo. Y dice, ay, cómo nos encanta el platillo de la familia tal que preparan, que está buenísimo. Y bueno, sabemos porque cada familia tiene su propio sazón. Y quiero hablarte entonces un poquito del sazón de esta casa. Tu casa, los grupos Crece, como hemos dicho, pertenecen a la familia de trigo y miel, el sazón de trigo y miel.
Para eso me gustaría leerte lo que dice Salmos 81, versículo 16, donde es una porción donde tenemos un poco de identidad en cuanto a esto. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Y ahí encontramos el nombre precisamente de nuestra familia, trigo y miel. Ahí encontramos lo mejor del trigo y miel de la peña. Y ya con solo este verso pudiéramos profundizar para ver de dónde es que sale esta identidad de nuestra familia, porque es que somos como somos. Pero déjame hablarte unas características del trigo que tiene que ver con este sazón, esta esencia de nuestra familia. El trigo es un alimento básico, especialmente en la cultura hebrea, que es donde se genera todo este contexto de la Biblia. Era base de la alimentación diaria. Con ella, con el trigo, los judíos, los hebreos preparaban, ¿verdad? La mayoría de los alimentos, preparaban pan, preparaban tortas, incluso desmenuzaban el trigo, lo hacían harina para poder ofrecerlo en sacrificios. Era la base de los alimentos que iban a usar para emprender sus viajes. De hecho, el hecho de compartir, perdón la redundancia, el pan con otra persona era una señal de amistad, era una señal de compañerismo, ¿verdad? Y el pan servía para lo más elemental. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que el trigo habla de un alimento básico y práctico. Digan conmigo, básico y práctico. Y creo que eso es algo que define en nuestra casa Trigo y Miel, ¿verdad? En esta casa compartimos principios, ¿verdad? De hecho, el eslogan es enseñando principios que transforman vidas, y principios hablan de algo que es pilar, que es fundamental, que es básico para que se pueda construir todo lo demás, que rige el comportamiento de las demás cosas. Eso es parte de lo que hacemos. Compartimos a través de la palabra de Dios, que ya hablamos que es como alimento, ¿verdad? Cosas básicas para la vida diaria del cristiano, pero también de una manera práctica. Y eso es algo que caracteriza a Trigo y Miel, que siempre buscamos que la palabra de Dios sea vivible. De hecho, tenemos eslogans, ¿verdad? Donde hablamos, donde la palabra de Dios es para vivirla. Eso nos va a recordar el podcast que tenemos en Trigo y Miel, el mismo eslogan de Trigo y Miel, enseñando principios que transforman vidas. Todos estos hablan precisamente de esta esencia, tener un alimento práctico. Salmos 147, versículos 14, nos habla precisamente de esta promesa. Dice, Él da en tu territorio la paz, te saciará con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Y está relacionando precisamente esta verdad del trigo con la palabra. Es una promesa de bendición y aliento como provisión, como lo era el trigo. Y eso es algo que tenemos nosotros. En Trigo y Miel tenemos ciertamente la libertad de escuchar mensajes de otras personas. Nunca prohibimos, salvo algunas cosas que nosotros podemos identificar claramente como peligrosas, pero siempre siempre tenemos en casa cosas prácticas fundamentales como lo que es el trigo, que lo llevamos en nuestro nombre, hablando del alimento base y práctico para crecer de una manera sana en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y por último, esta palabrita miel. Dice ese versículo que leíamos, que nos va a saciar con lo mejor del trigo y miel de la peña. La miel, al igual que el trigo, también es un alimento y está relacionado con el alimento. Pero la miel tiene la característica que es dulce, es placentero y es agradable a nuestro paladar. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y está hablando, relacionándolo precisamente con la palabra de Dios. Y es que escucha, la miel no solamente es un alimento, sino que es dulce y agradable. Y algo que buscamos en Trigo y Miel a la hora de exponer la palabra de Dios, no solamente es que sea algo básico que nos ayude en nuestro fundamento para crecer sanos, no solamente que sea práctico, hablando como algo pragmático, algo que podamos realizar, sino también tratarlo de exponer de una manera agradable a nosotros, que lo podamos disfrutar. En Trigo y Miel buscamos que la palabra de Dios sea agradable. ¿De qué maneras? Con un lenguaje sencillo. No estamos usando palabras complicadas como, no sé, la doctrina, la apologética, y empezamos a usar palabras que a veces la gente ni entiende. Siempre buscamos traducir esas palabras, explicarlas de la mejor manera. Incluso usamos a la hora de exponer la Biblia temáticas, series para dar una continuidad que sea más agradable. Incluso traemos a múltiples maestros y expositores para darle también ese sazón, esa chispa. Y tenemos diferentes formatos en Trigo y Miel, varios formatos para que la palabra de Dios pueda ser agradable
darle a nosotros. Por ejemplo, déjame hablarte simplemente los 7 formas o esfuerzos que tenemos en Trigo y Miel para transmitirte la palabra de Dios de una manera agradable. Tenemos, número 1, conferencias y mensajes todos los domingos y los viernes. Si tú vienes un viernes y un domingo, vas a encontrar un mensaje, una conferencia. También tenemos los cursos del IPP, el Instituto de Principios Prácticos, para que puedas aprender de una manera más expuesta, más explayada, ciertos principios que te van a ayudar. Tenemos el podcast de Tip Análisis Bíblico, donde tenemos una mesa de diálogo, donde hablamos de las profundidades de la verdad de una manera práctica. Tenemos el Centro Educativo Espiga para poder crecer, ir más allá en lo que es la palabra de Dios. Aparte de eso, tenemos congresos perfilados donde se expone la palabra de una manera específica para mujeres, para jóvenes, para líderes, para empresarios, para niños. Tenemos un montón de cosas, ¿verdad? También tenemos la enseñanza de los grupos Crece, donde justamente lo estamos recibiendo. Y también, número 7, invitados frecuentes en Trigo y Miel para enriquecer la palabra. 7 esfuerzos intencionales para darle esta parte placentera, agradable para disfrutar la palabra de Dios, que no nos aburra como dice el chiste, ¿verdad?, de los chinos, de otra vez arroz, o sea, siempre lo mismo, no, siempre de una manera diferente, con diferente sazón, agradable a nuestra vida. Yo considero que después de todo esto, somos una familia muy bendecida por la riqueza que Dios ha puesto en Trigo y Miel, de las diferentes formas, la diversidad para exponer la palabra de Dios y los múltiples canales para hacerlo. Así que, dicho todo esto, hablando un poquito de la comida en Trigo y Miel que sabe a familia, este sazón de casa, te quiero animar a que puedas disfrutar del sazón que Dios ha puesto en tu casa, nuestra casa, Trigo y Miel, disfrutando y participando de cada mensaje, de cada formato, de cada manera, todas las maneras posibles para que tengas ahora sí que el compendio general de todo lo que Dios habla a través de las diferentes maneras. Involúcrate en los cursos, qué bueno que estás en un grupo Crece, escucha el podcast, involúcrate en el Centro Educativo Espiga, aprovecha cuando vienen los invitados, congrégate regularmente, todas estas maneras para que la palabra de Dios pueda ser en tu vida como trigo y miel. Eso es lo que somos, ese es el sazón de casa. Y bueno, vamos a dejar unas preguntas precisamente para poder aterrizar y poder dialogar en este grupo Crece, este mensaje de una manera práctica. Nos vemos en la próxima sesión y espero que esta sesión te haya bendecido. Nos vemos, familia, les amo.